Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 al 6. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6. Yo le he puesto a esta enseñanza viviendo estando muertos, porque así aparece el mensaje aquí a la iglesia de Sardis, que ellos decían que estaban vivos, pero en realidad delante del Señor Jesucristo estaban muertos, como quizá muchas veces hemos estado nosotros diciendo que estamos un poquito vivos, pero en realidad delante del Señor, el Señor, es que eso es lo lindo del Señor, que conoce nuestro corazón y delante de Él no podemos esconder nada. Nosotros podemos aparentar, podemos fingir, podemos hacer muchas cosas, pero delante del Señor no podemos engañarle a Él. Leamos la palabra del Señor, queridos hermanos, pongámonos de pie siempre con reverencia a la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor. Vamos a leer del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, ni andarán y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído para oír, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Así como estamos increíbles con nuestro querido hermano. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido, Padre, que tú nos hables el día de hoy y que nos hagas saber dónde hemos estado fallando, dónde te estamos fallando, que quizá no nos damos cuenta de nuestra vida cotidiana y cómo quizá muchas cosas que tú nos has dado están muriendo. Por eso tu palabra nos enseña hoy que dice que tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Tú conoces nuestro corazón. Dice tu palabra: engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Engañoso y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero tú sí lo conoces, Señor. Nosotros a veces vivimos engañados por nuestro propio corazón, pero tú sí conoces lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Y yo te agradezco, Señor, porque delante de ti no podemos esconder nada. Delante de ti están desnudos nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Así está escrito, Señor, y tu palabra dice que tú no mientes. Es imposible que tú mientas. Por eso tu palabra que estamos leyendo es verdad, Señor. Que Padre, que esta palabra quede guardada en nuestro corazón. Háblanos a nuestro corazón a través de tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén. 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 Sentados, queridos hermanos. ¿Cuántos trajeron móviles? Se me olvidaba, todos, ¿verdad? Pues apáguenlo para que no vaya a entrar una llamada. A mí me estaba entrando una llamada ahora, pero como lo tengo en silencio, entonces, por ahí anda el otro. Ponlo en silencio. Porque eso interrumpe y venimos aquí a la casa de Dios y el diablo se mete ahí con un mensaje, con yo qué sé, y para quitar la atención. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: este mensaje a la iglesia de Sardis, recogida aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6, es una de las cartas más severas de Jesús a las 7 iglesias de Asia Menor. A diferencia de otras iglesias que enfrentaban persecución o herejías, Sardis se caracterizaba por tener una buena reputación externa, pero estaba muerta espiritualmente.
Como quizá muchas veces nos ha pasado a nosotros, que aparentamos, o cuando estamos enfermos, y dice, ¿cómo está? Estoy bien, dice, pero por dentro sabemos que tenemos el dolor, sabemos que estamos enfermos. Digamos, si estamos enfermos, en Dios estoy bien, pero mi cuerpo está enfermo y está padeciendo. Y dice la palabra del Señor, aquí Jesús se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Y cuáles son los 7 espíritus de Dios? Vayamos allá en el libro de Isaías, versículo 2, y vamos a ver ahí los 7 espíritus de Dios. Isaías capítulo 11, versículo 2. Y dice la escritura, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Son los 7 espíritus del Señor que moran en nosotros, que viven en nosotros, y nosotros de verdad somos hijos de Dios. Entonces dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus representan la plenitud del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está completo, indicando que Él es quien nos da la vida eterna. Y ahora dice, ¿y las 7 estrellas? ¿Cuáles son las estrellas? Las estrellas son los ángeles que Dios ha mandado sobre cada una de las iglesias, y también puede ser representado por los pastores que pastorean las iglesias. Pero ¿quién tiene el control de todo? Lo tiene nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo tiene el control y la autoridad para dar vida espiritual a una iglesia que parece que está muerta. Porque esta iglesia dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta. Muchas veces quizá nos puede pasar a nosotros, que aparentamos que estamos en tal o cual situación, pero en realidad no lo estamos delante del Señor. Nosotros podemos cantar aquí, podemos levantar nuestras manos, podemos fingir delante de todos, pero realmente quien conoce nuestro corazón y conoce nuestras obras es el Señor. El diagnóstico de aquí, de este versículo, del primer versículo, dice la apariencia frente a la realidad. La apariencia frente a la realidad. Dice, yo conozco tus obras, de que tienes nombre de que vives. Sería una iglesia alegre, no como la iglesia de Sardis, de la Odisea. ¿Cómo era la iglesia de la Odisea? Todos ahí, también ellos creían que tenían todo, pero el Señor dijo, tú eres un desventurado, ciego, pobre y desnudo. Y aquí, esta iglesia estaba muerta en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque muchas veces la iglesia no lee, la iglesia no ora, la iglesia no ayuna, la iglesia no canta, la iglesia, si hay tiempo para leer, bueno, y si no, pues no pasa nada. El Señor lo conoce, que no damos más importancia a las cosas materiales antes que a Dios. Es así. Si nos encontramos en situaciones de que hoy no puedo ir a la iglesia por tal o cual, no vamos, preferimos hacer la invitación que nos han hecho antes de venir a la casa de Dios. Y el Señor dice, busca primero mi reino, busca primero mi reino. Entonces vemos que en este versículo, el inicio de la carta es dirigida a la iglesia de Sardis, una de las 7 iglesias del Asia Menor. Y este versículo representa el verdadero diagnóstico severo de Jesucristo sobre la condición espiritual de esta congregación, marcando un fuerte contraste entre la reputación terrenal y lo espiritual y la realidad espiritual. La realidad espiritual es que esta iglesia estaba muerta, como nos puede pasar a nosotros. Como nos puede pasar a nosotros. Por eso la Biblia nos enseña, velad, porque no sabéis en qué momento pueda venir el Señor. No quiere decir que ahora entonces no voy a dormir. Sí, duerma, pero esté consciente de que está haciendo las cosas bien delante del Señor. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Sardis era una ciudad antigua, y dice la historia que muy opulenta y conocida por su historia gloriosa. Era una ciudad muy hermosa, pero que en el siglo I ya había pasado
pero ya había pasado por un buen momento. Y dice la escritura que ellos no habían vigilado y por eso los habían conquistado más de 2 veces. Exactamente de ese mismo concepto saca nuestro Señor Jesucristo. Les hace ver que así como era la ciudad de la Odisea, que era una ciudad que tenía renombre, de que aparentemente tenía fuerza, pero había sido conquistada por falta de vigilancia, lo que le llevó a ser conquistado 2 veces por puro descuido. Por puro descuido de los cristianos entra la cizaña en el corazón. Recuerden qué dice la escritura. Cuando el sembrador salió a sembrar y de repente cuando creció el trigo salió también la cizaña. ¿Qué dijo el Señor? El enemigo vino. ¿Y a qué horas vino? De noche, cuando estaban dormidos. Por eso nosotros no tenemos que dormir en el espíritu. Físicamente sí, tenemos que descansar y dormir. Si nos pegamos unas buenas dormidas. Inclusive aquí en el templo nos dormimos. Aquí no se vale dormir. Dice, la iglesia representa a las iglesias cristianas que se han vuelto complacientes, confiando en su reputación pasada o en la comodidad material que tenemos. Yo no necesito del Señor, yo hoy no voy a ir porque al final tengo lo que necesito. Todo esto se va a quedar. Jesús va viendo que la iglesia está descuidando su vida espiritual por enfocarse en lo material. Por eso la autoridad de Jesús dice, ¿cuál es la autoridad de Jesús? El que tiene los 7 espíritus de Dios dice esto. Los 7 espíritus de Dios que ya lo vimos, que simboliza la plenitud y la perfección del Espíritu Santo. Allá lo vimos allá en, ¿dónde era? Isaías 11:2. Y allá en Zacarías 4:6, cuando dice el Señor, no es con fuerza, sino es con mi Santo Espíritu. No es con espada ni con ejércitos, sino es con el Santo Espíritu de Dios, indicando de que Jesús tiene el poder completo para revitalizar la vida de cada uno de nosotros. Que nos da, Jesús tiene el poder para sostenernos a cada uno. Si ya vamos muriendo, pues el Señor Jesucristo ahí nos vemos ahí que dice que cuidemos lo que aún ya se está muriendo, que lo hagamos otra vez revivir. Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti, aviva. Dice, yo conozco tus obras, de que tienes nombre, pero estás muerto. Tienes nombre de que vives. Tienes nombre de que vives. La iglesia de Sardis tenía una gran reputación externa. Todos la conocían, sin duda. Quizás era una iglesia activa, con buena reputación ante la sociedad, o una historia imponente. Pero ¿qué le dijo el Señor? Estás muerta. Estás muerta. ¿Cómo está usted con el Señor? Porque la salvación es individual. ¿Cómo está usted como iglesia? ¿Está viva? Si viniera hoy el Señor, ¿se va para el cielo o se va para abajo? Porque abajo está el infierno. El lago de fuego no sabemos dónde está. No nos interesa saber dónde está porque yo en lo personal no quiero ir ahí. Pero para no ir allá, tengo que ponerme firmes aquí, como dice el Señor. Dice, estás muerto. A pesar de la apariencia de actividad, Jesús ve nuestro corazón y declara que la iglesia carece de vida espiritual verdadera. Solo muchas veces, a veces somos apariencia. Y este mensaje a mí me llamó mucho la atención porque realmente me confrontó a mí y a través de la palabra me habló y cómo estoy yo delante del Señor. ¿Cuánto estoy haciendo yo de bueno delante del Señor y cuánto he dejado de ser? ¿Cuántas cosas el Señor me reclamará aquel día? Aquí describe a la iglesia como una iglesia moribunda, una iglesia zombie. Dice, no habla porque esta iglesia no tenía persecución como tenía Esmirna. Esmirna tenía persecución, ni herejías como en Pérgamo. En Pérgamo, si vemos ahí la iglesia Pérgamo, ahí había herejías. Lo que está viendo aquí el Señor Jesucristo es que el peligro era la apatía que tenían hacia Dios.
la apatía que tenían, el estacionamiento y la comodidad espiritual. En resumen, el versículo 3 del capítulo 3 del versículo 1 advierte contra el peligro de la complacencia espiritual, donde las formas religiosas van creciendo. La religión va creciendo y lo espiritual se va muriendo. Si lo vamos a ver más aquí adelante, vemos cómo dice. Entonces, ¿cuál es la crítica central? Es dice, yo conozco tus obras, de que tú tienes nombre, de que vives y estás muerto. Esa es la crítica central que hace el Señor Jesucristo a la iglesia. Yo conozco tus obras. Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestras obras. Él conoce nuestra vida. Él conoce nuestro levantar, nuestro acostarnos, nuestro sentarnos. Él conoce por qué hacemos tal cosa, por qué no las hacemos, por qué dijimos, por qué no dijimos, por qué callamos, por qué hablamos. Él conoce. Versículo 2. Dice, un llamado a la acción. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Mire, ya hay cosas que ya están moribundas. Por eso la pregunta es, ¿cómo está nuestra vida espiritual? ¿Está viva? ¿Medias tintas? ¿O qué está pasando con nuestra vida? Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esta parte del mensaje de Jesús a la iglesia de Sardis, a una congregación que a pesar de tener reputación de estar viva, estaba espiritualmente muerta. El versículo dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sé vigilante, despierta, no te duermas. Dice allá en Efesios, dice la escritura, levántate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Levántate de los muertos. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Isaías 61 dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Jesús ordena a la iglesia a salir de su complacencia y su pereza espiritual. La iglesia de Sardis se había vuelto descuidada y confiada, ignorando la verdadera condición. Sé vigilante, dice, y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Cuáles cosas están para morir? ¿Qué cosas están muriendo en su vida espiritual? ¿Qué cosas están muriendo en su vida espiritual? ¿Qué cosas? Usted examine su vida. Yo no la conozco. Yo no la conozco. ¿Qué se está muriendo? Aunque la iglesia estaba mayormente muerta espiritualmente, aún quedaban poquitas señales de vida, como cuando le están tocando el pulso a alguien, dice, todavía tiene vida, todavía lo podemos salvar, todavía lo podemos rescatar, y le dan, ¿cómo se llama esto? Eso, electroshock, para volverlo otra vez, a que su corazón vuelva otra vez a funcionar. Y dice la escritura, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Las otras cosas que están para morir. Aún quedaban pequeñas señales de vida o virtudes que estaban a punto de extinguirse por completo en esta iglesia. Y Jesucristo nos llama a fortalecernos, a sostenernos en Él, a tomarnos de su mano, y que todo lo que está para morir desaparezca y nosotros tengamos vida, como cuando en el verano las cosas están muriendo por el calor, pero de repente le regamos agua y ¿qué empieza? De repente empieza a brotar lo verdecito, y de repente aquello que se estaba ya muriendo, y si le regamos agua empieza otra vez a cobrar vida. Es exactamente nuestra vida espiritual. Cuando nosotros descuidamos la vida espiritual, cuando dejamos de leer o leemos por leer y no meditamos en la palabra, tenemos nosotros de caer en el error de es que estoy leyendo, como le dije yo a Junior ayer creo que fue, y le dije, le puse a leer el capítulo y luego le pregunté y le digo, ¿qué has aprendido? Y me dice, nada. Yo le digo, ¿para qué leíste? Aunque sea algo que se te quede.
Y vuélvelo a leer otra vez. Vuélvelo a leer y cuando lo volvió a leer, entonces ya él fue poniendo atención y luego le dije, a ver, cierra la Biblia, le digo, y a ver qué has aprendido. Y yo empezó a explicar lo que había aprendido. Pero así nos pasa a nosotros, que a veces leemos por leer, ya leí un capítulo, si es que no. Yo, gloria a Dios, ya he leído un capítulo, pero ese capítulo que lo leímos, que de verdad quede guardado en nuestro corazón. Dice la Escritura, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Porque dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Las obras de la iglesia no cumplían los estándares divinos y eran superficialmente los cristianos muchas veces hipócritas delante de Dios. Entonces el Señor nos conoce y el Señor sabe qué hay dentro de nosotros. Aunque aparentaban estar vivos, aunque aparentaban estar activos ante los ojos humanos, ante Dios carecían de vida espiritual, sinceridad y obediencia verdadera no había en sus corazones. Dios nos pide que seamos vivos en el Señor, vivos. Entonces este versículo nos llama al arrepentimiento, a la evaluación de nuestra vida espiritual delante de Dios, a la evaluación sincera de la vida cristiana y a revivir la fe antes que sea demasiado tarde. Porque si no, el Señor dice, ya el hacha está puesto a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué va a pasar? Es cortado y ¿qué más? Y echado al fuego. Eso nos espera si nosotros no nos ponemos firmes con el Señor. Aunque muchos dirán, no, es que la salvación no se pierde, como enseñan muchos. Sí, la salvación se pierde. Esta era una iglesia de Dios. Esta era una iglesia que estaba muy... ¿Y qué le dijo el Señor hasta el final? Le dice, el que venciere será vestido de vestidura y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea que la salvación tenemos el riesgo de perderla si no nos ponemos firmes con el Señor. El versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Este versículo nos hace un llamado urgente a la acción. No, mañana y si no vivimos mañana. Mañana me arrepiento, mañana voy al culto, mañana oro, mañana leo. Y si nos morimos hoy en la noche. ¿Cuánta gente se acostó ayer y le dio un patatuche y ahí se quedó? Y ya no tuvo la oportunidad. Muchos dicen, yo quisiera tener una muerte así que no sufro. Pero si no le dio tiempo de arrepentirse. Como dijo alguien, que cuando despertó estaba muerto. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Este versículo nos llama a la urgencia, al arrepentimiento, a la vigilancia, para evitar el juicio divino. Dice, por eso dice, acuérdate pues de lo que has recibido. ¿Qué ha recibido usted? ¿Qué ha recibido del Señor? La salvación, la vida eterna. ¿Qué más promesas hay en la Biblia que son para usted? Y si no las hacemos, el Señor borrará nuestro nombre del libro de la vida. No lo borrará ahora, sino en un instante de que nosotros expiremos aquí. Seguramente al final no se arrepintió, dice, y pam, lo borra y para abajo. No es que lo vaya a borrar ahora aquí en nuestras acciones, porque el Señor es bueno y maravilloso, y el Señor Jesucristo dice que está rogando allá por nosotros, porque si por Dios Padre fuera, como era en el Antiguo Testamento, por poner un ejemplo, ¿qué decía? El que maldice padre o madre, ¿qué dice? Muera en el instante. ¿Y ahora qué pasa? Ahora tantos hijos maldicen a los padres y a las madres, y ahí siguen vivos, porque el Señor Jesucristo está rogando y dice, se va a arrepentir, dale una oportunidad más, porque Él ruega por nosotros, porque Él dio su vida. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Por eso dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y nosotros hemos recibido la salvación, nosotros hemos recibido al Espíritu Santo. Jesús les pide que recordar
cómo esta era nuestra condición antes y dónde nos puso el Señor cuando estábamos muertos en delitos y pecados y nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Dice la Escritura, guárdalo y arrepiéntete. Les exhorta a obedecer y a poner en práctica las enseñanzas, a guardar y cambiar la dirección y arrepentirse de nuestras acciones debido a nuestro estado espiritual que está negligente, que está moribundo. Por eso dice, acuérdate pues de lo que has oído y recibido y guárdalo y arrepiéntete. ¿Qué dice? ¿Qué sigue diciendo el versículo? Pues si no, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a la hora que vendré sobre ti. Vendrá sobre ti. ¿Cuándo viene un ladrón? Cuando menos se lo espera. Entonces esta es una advertencia seria de velar. Significa que debemos estar espiritualmente despiertos. Espiritualmente despiertos. Con máxima alerta. Vigilando siempre. Si la iglesia no se despierta, Jesús vendrá de manera repentina e inesperada y se quedarán aquí. Se quedarán aquí. Porque la Biblia lo declara. Jesucristo es fiel y verdadero. Él dijo, sin santidad nadie verá al Señor. Y si la iglesia no está viviendo en santidad, imposible que entre al cielo. Si la iglesia no tiene el corazón limpio, como dice San Mateo 5:8, imposible que vea al Señor Jesucristo. Imposible. Aunque así diga la gente, salvo, siempre salvo. No. Por eso aquí en este versículo, mire, esta es una iglesia. El Señor le dice claramente, y no sabrás a la hora que he de venir. Refuerza la necesidad de vigilancia. Tenemos que estar vigilante, vigilante, vigilante. Una vigilancia continua en el Espíritu, orando todos los días, leyendo la palabra todos los días. Cada vez que hay la iglesia está abierta, digo, no la iglesia 4 paredes, sino cada vez que está abierto este lugar, que le llamamos iglesia, así le llamamos, no sé por qué, pero la iglesia es usted y yo. Amén. La iglesia es usted y yo. Cada vez que esté abierta para celebrar culto, vengamos. No digamos, no, hoy no puedo. No le dé lugar al diablo. Porque dice la Escritura, y no sabrás a la hora que he de venir sobre ti. Esto nos dice que tenemos que reforzar la necesidad de la vigilancia, ya que la venida del Señor vendrá. Y no, ahora está anunciando el Señor cuando viene. Nosotros ya sabemos que el Señor está por venir. Toda la Escritura se está cumpliendo. Si leemos San Mateo 24 y cogemos el periódico o las noticias, todo se está cumpliendo. Todo se está cumpliendo. Y el Señor Jesucristo dijo, cuando veáis que todas estas cosas están sucediendo, entended que yo estoy a las puertas. Entonces vemos que Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, nos hace un llamado a despertar de la complacencia espiritual y a recordar la verdad recibida y a obedecerla y vivir en un estado de arrepentimiento constante. Constante nuestro arrepentimiento porque pecamos. Pecamos y pecamos y pecamos. Para estar preparados para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Mire qué bonito, qué bonito. A pesar del estado general de la iglesia que estaba moribunda, hay unas cuantas, un remanente que no se ha contaminado, que está vigilante, que está orando, que está creciendo. Por eso dice, tengo unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque son dignas. No han manchado sus vestiduras. Estas personas se mantuvieron fieles al Señor a pesar de que los demás vivían como les daba la gana. Ellos vivían fieles al Señor y no se contaminaron. Y no se contaminaron con lo que los demás hermanos hacían.
no se contaminaron con el pecado que los otros hacían. Ellos permanecieron fieles. Por eso el Señor conoce y dice, pero tienes unas pocas personas. Mire, ¿qué dice la Escritura? Dice, muchos son llamados, ¿y cuántos son los escogidos? Pocos. Solo aquellos que hacen verdaderamente la voluntad del Señor. Ahora usted autoevalúese. ¿Usted está entre los escogidos o entre los llamados? Entre los llamados está. Entre los llamados está. Ahora, usted tiene que ponerse firmes con el Señor para que sea escogido. ¿Qué tal que el llamado ya lo tiene? El llamado ya está. Ya el Señor dio su vida por usted. Usted ya creyó en el Señor. Como estos hermanos de aquí de la iglesia de Sardis ya habían creído en el Señor. Pero se habían enfocado en otras cosas. Y habían casi muerto en el espíritu. Que ellos aparentaban cierta cosa, cierta reputación. Pero estaban prácticamente muertos. Por eso dice el pasaje, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo. Mire qué precioso, qué precioso. La mayoría de los creyentes de Sardis habían descuidado su vida espiritual y estaban contaminados, pero por el entorno pagano, así como nosotros hoy nos dejamos contaminar por el mundo. Hoy nos dejamos contaminar por el mundo. ¿Cómo se viste el mundo? Pues así nos vestimos nosotros. ¿Cómo habla el mundo? Pues así hablamos nosotros. ¿Qué fiestas hace el mundo? Pues así hacemos nosotros. Y sin ir tan lejos, no me pregunto, sino lo miro. En la música, los conciertos que hace el mundo son exactamente casi los conciertos que hacen hoy los cristianos, los hijos de Dios. Con sus luces, el mundo, con sus luces, los cristianos, y hacen un despelote. Digo yo, ¿será que eso le agrada al Señor? ¿Será que eso le agrada al Señor? Que todo lo del mundo lo estaban metiendo dentro de la iglesia, que hacen unas sus coreografías exactamente como las hace el mundo, están muy dentro de la iglesia. Y eso es realmente mundano. Y la Escritura dice, no han manchado sus vestiduras. Esta expresión significa que un remanente se mantuvo fiel al Señor. Se mantuvo fiel sin comprometer su fe ni participar en las prácticas del mundo, en las prácticas pecaminosas, en la idolatría, en la lujuria, en el chisme, en el estar juzgando, sino en vivir su vida en santidad delante del Señor. Y estos pocos representan la santidad y la fidelidad que Dios quiere. Por eso dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Andarán conmigo. Mire la promesa del Señor. Para que nosotros andemos con el Señor tenemos que vivir en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la Escritura. Las vestiduras blancas simbolizan entonces la pureza, la perfección, la victoria, la justicia y la dignidad dada por Cristo, que nosotros vivimos exactamente como Jesucristo enseñó. Nosotros tenemos que vivir exactamente. Andar con Él sugiere una comunión íntima cada día, continua con Jesús en todo. Por eso dice el Salmo 1 que acabamos de leer, que decía, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Y qué dice el versículo 3? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que usted hace aquí en la tierra, si lo hace en el espíritu, prosperará también su vida material. El Señor es así. En tercera de Juan capítulo 1 versículo 2 creo que dice, donde dice el Señor Jesucristo, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado y que en todo y que tengas salud así como prospera tu alma. ¿Cómo prospera su alma? ¿Cómo prospera su alma? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, dice. Ese es el deseo del Señor Jesucristo, que seamos prosperados en todas las cosas. ¿Pero qué dice? Que tenga salud, así como prospera tu alma. ¿Cómo prospera su alma?
Eso usted lo sabrá. Y eso lo sé yo, cómo va prosperando mi alma. Andarán conmigo en vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque son dignas. Se refiere a que este grupo es un grupo fiel por mantenerse firmes. Merece recibir la recompensa que Dios ha prometido para los que le aman, la corona de vida. Merece recibir la corona de gloria. Porque Cristo es así. Versículo 5, ya vamos a ir terminando. Así que no se desesperen. De aquí a las 10 de la noche hemos terminado. La promesa de vencer, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La promesa de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Sardis se enfoca en recompensa, en la recompensa de la fidelidad y la seguridad de la vida eterna. El versículo dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Mire, eso es peligroso, porque si andamos moribundos, si no hacemos la voluntad de Dios, ojalá pues es frío o caliente, pero como eres tibio, ¿qué dice el Señor? Te vomitaré de mi boca. Tu nombre será borrado del libro de la vida. No, Señor, pero si... No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, y el Señor le dirá, ustedes no los conozco yo, no sé quiénes son. Pero entonces ahí es donde nosotros, pero si echaba fuera demonios, pero si hacía milagros, pero porque usaba el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque el nombre de nuestro Señor Jesucristo tiene poder. El nombre del Señor Jesucristo es poderoso. Entonces vemos aquí que dice, el que venciere. Recordemos el Señor Jesucristo en todas los pasajes, inclusive en los evangelios, dice, el que tiene oído para oír, oiga. Y aquí lo vuelve a repetir. Pero dice, el que venciere hasta el final, este será salvo. ¿Cómo va usted caminando? Ya se va cansando de ser cristiano, ya se va cansando es que el Señor no viene y yo quiero que venga. No, el Señor no retarda su venida. Pero nosotros sigamos fieles al Señor. Vencer significa superar la apatía espiritual. Significa vencer la hipocresía. Significa vencer el pecado, manteniéndonos fieles a Cristo a pesar de las dificultades o la reputación de estar vivos, cuando la realidad es que la iglesia esta estaba muerta, como quizá muchos de nosotros. La fe en Jesucristo como su Hijo, como el Hijo de Dios, es la que nos permite vencer al mundo, porque escrito está, la fe vence al mundo, la fe en Jesucristo. Y dice, y serás vestido de vestiduras blancas. Las vestiduras blancas que ya lo vimos, que representan, simbolizan la santidad, la pureza, la victoria, la justicia, y representa la participación de los creyentes en las funciones sacerdotales y el triunfo final de vivir allá con el Señor para siempre. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Seguridad eterna. Eso nos dice el Señor. Si vivimos para el Señor, tenemos la seguridad eterna de que no borrará su nombre del libro de la vida. Pero si no vivimos conforme al Señor, olvídese. No, es que mi nombre está escrito en el libro de la vida, y si no, y si descuidó su salvación, por eso dice Hebreos, no descuidemos nuestra salvación. ¿Cómo escaparemos si descuidamos nuestra salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? ¿Y el libro de la vida qué es? Es el registro que Dios tiene con los nombres de los fieles, con el nombre suyo, el nombre mío, si de verdad somos fieles al Señor. Dice que en la antigüedad, cuando alguien se portaba mal, era borrado su nombre de todo el censo de los ciudadanos del país. Y Jesucristo tomó, siempre refiriéndose a eso, tomó eso. Si nosotros nos portábamos mal, nuestro nombre será borrado del libro de la vida. En la antigüedad era así, se borraba el nombre de los ciudadanos que cometían delitos graves. Jesús nos regala la vida eterna si nosotros somos fieles al Señor. Y dice, y confesaré su nombre delante del Padre y delante de sus ángeles. Jesús promete
confesar nuestro nombre delante de sus santos ángeles, delante de Dios Padre, y decir, este es mi hijo, esta es mi hija, y no se avergonzó de mí, yo tampoco me avergonzaré de él. Por eso dice claramente, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mire qué nos dice San Mateo 10, 32 y 33. San Mateo 10, 32 y 33. Dice la Escritura, a cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mire qué tremendo. Si nosotros le negamos al Señor, si nosotros nos avergonzamos de Él se avergonzará de nosotros. Así que, por eso dice Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Entonces vemos, en resumen de este versículo número 5, es una promesa fiel del Señor. Es una promesa reconfortante de quienes se mantienen fieles a nuestro Señor Jesucristo. Recibirán la corona de justicia que Dios ha prometido para los que le aman. Recibirán la seguridad de la salvación eterna y el reconocimiento público por parte de nuestro Señor Jesucristo. Es como cuando nos dicen, cuando usted lo reconocen en público, ¿cómo se siente? Contento, ¿verdad? Porque la han reconocido en público y mire, el Señor Jesucristo dirá, esta es mi hija, es mi hija. ¿Y cómo se va a sentir usted? Allá en el cielo, feliz, gozoso, porque Dios es así de bueno y maravilloso. Entonces, queridos hermanos, el último versículo, el versículo 6 dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Todos tenemos oídos, todos. ¿Cuántos queremos oír? ¿Cuántos queremos oír? Pocos. Y muchos ya hacen oídos sordos. Y eso, pues, cada quien dará su cuenta delante de Dios, porque dice, el día de mañana todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hicimos aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. Pero este versículo, este capítulo, o esta enseñanza a la iglesia de Sardis, dice, yo conozco tus obras, de que tienes nombre, de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Cuáles cosas están para morir en nuestra vida? ¿Cuáles cosas? Usted examine su vida delante del Señor. Y si ve cosas que anteriormente las hacía con gozo, con alegría, y hoy ya no lo está haciendo, vuelva otra vez. Vuelva otra vez. Mire, ¿qué dice? Vamos a ver. Ahí mismo en Apocalipsis capítulo 2, a ver si lo encuentro. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Le dice el Señor a la iglesia. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Mire, haz las obras que hacías antes, quizá esas ya se están muriendo. Quizá el Señor Jesucristo ya no es tu primer amor, como se lo dice aquí en el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quizá Jesucristo ya no es nuestro primer amor. Quizá Jesucristo va quedando en segundo plano. O quizá, yo qué sé qué puede estar pasando en nuestra vida. Pero hoy es día en que nos volvamos al Señor y que esas cosas que se están muriendo espiritualmente las volvamos a revivir para la honra y la gloria del Señor. Que seamos responsables en las cosas de Dios. Muchas veces decimos, yo no puedo hacer las cosas. ¿Y por qué no las puede hacer? ¿Por qué puede ustedes, en el trabajo sí puede hacer las cosas? Ahí sí las puede hacer. ¿Por qué las cosas de Dios no las puede hacer? Yo me he preguntado, ¿y por qué
Ay, y nos esforzamos, no es que no las sé, pero las aprendo, dice, bueno, y va a trabajar sin saber muchas veces las cosas y le enseñaron una vez y aprendió. Lo terrenal, ¿por qué no nos esforzamos por lo celestial? Usted lo puede hacer, usted lo puede hacer. Puede hablar del Señor en cualquier parte, puede predicar sin avergonzarse, porque está predicando el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Así que, queridos hermanos, yo les animo a que nos pongamos firmes delante del Señor, firmes, que oremos, que clamemos, que meditemos en su palabra. Su palabra dice en San Juan 5:39, escudriña las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Y si queremos que nos vaya bien, dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si usted ama a Dios, todo le va a ir bien. Porque Dios se lo dijo a Josué, porque Dios se lo dijo a través del Espíritu Santo a David en el Salmo 1. Y porque el Señor mismo lo dijo allá en San Mateo 6:33 cuando dijo, busca primero mi reino y luego las cosas vendrán por añadidura. Busca primero mi reino y luego todo lo que tú necesitas yo te lo daré. Primero, ocúpate tú de mí, que yo me ocuparé por darte y por suplir todas tus necesidades. Eso quiere el Señor, que Él sea el primero en nuestra vida. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos, querida iglesia. Denle un aplauso al Señor Jesucristo con todo su corazón. Así que yo les animo, queridos hermanos, a que busquen al Señor